Vamos a estar reflexionando esta mañana en Mateo 20, 29 al 34. Es un pasaje muy cortito y es muy conocido. Mateo 20, 29 al 34. Dice: una gran multitud seguía a Jesús cuando él salía de Jericó con sus discípulos. Dos ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que pasaba Jesús, gritaron: «Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros». La multitud los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban con más fuerza: «Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros». Jesús se detuvo y los llamó. «¿Qué queréis que haga por vosotros?». «Señor, queremos recibir la vista». Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos. Al instante recobraron la vista y le siguieron. Jericó, recordáis que hace poco vimos lo que pasó en Jericó. Es la ciudad aquella que rodearon una vuelta cada día, y el séptimo día 7 vueltas, y cayeron las murallas. Y cuando terminaron de caer esas murallas, sobre aquella ciudad se dijo una maldición: que no se vuelva a reconstruir esta ciudad, y si se reconstruye, que caiga la maldición sobre los hijos de aquel que la reconstruya. Era una ciudad asentada sobre una maldición. Sin embargo, la ciudad se reconstruyó. Pero Jesús llevó la bendición a la ciudad de Jericó. Nos llama la atención la forma en que los ciegos se dirigen a Jesús, ¿verdad? Había una gran multitud siguiendo a Jesús. Allá donde Jesús iba, había una multitud que se agolpaba. Llama la atención también cómo terminó Jesús, ¿verdad? Muchos le seguían, pero cuando Jesús murió y resucitó, había 120 solamente. Solamente quedaron 120, porque toda aquella gran multitud se dispersó. A Jesús le seguían por muchos motivos. Unos por interés propio, otros por curiosidad, otros para aprender de él. Jesús hizo el milagro en Jericó, y los milagros de Jesús nunca eran solo para beneficio de uno, siempre beneficiaban a muchos más, siempre era para beneficio de todos. Los ciegos le piden ayuda los dos juntos, no le piden ayuda solos, no le pide cada uno por su lado. Los dos estaban junto al camino, los dos tenían la misma necesidad, y los dos fueron allí y empezaron a gritar los dos juntos. Podían haber dicho: oye, yo voy por mi cuenta, no vaya a ser que haga un milagro solo porque me lo haga a mí. A veces nosotros somos así: yo voy por mi cuenta, no vaya a ser. Ellos fueron juntos. Esto nos habla. La oración conjunta es del agrado del Señor. El Señor quiere que vayamos juntos a pedirle. Antes lo he mencionado, ese versículo que dice que si 2 de vosotros en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, será contestada, será concedida por mi Padre que está en el cielo. Eso dice la palabra del Señor. Estamos estudiando en la escuela dominical los atributos de Dios, y vemos que Dios es inmutable, que no cambia, y es inmutable en sus promesas. Cuando el Señor dice una cosa, es siempre la misma cosa. Hoy no dice blanco y mañana negro. O no dice, bueno, es que lo dije así, pero realmente no era así, quería decir otra cosa. Vemos ahora en la tele las cosas que decían los políticos en la campaña, y ahora dicen, no, dije esto, no, bueno, pero lo dije porque Dios no es así. A Dios lo podemos poner en la hemeroteca y siempre dice lo mismo. Si el Señor ha dicho que si 2 de vosotros en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Eso es una promesa que no cambia. Oraron juntos.
Los ciegos tenían la misma necesidad. Le pidieron al Señor juntos. Es conveniente que nosotros oremos juntos al Señor. Hay creyentes que no le dan importancia a la reunión de oración. Pero orar juntos, pedirle al Señor juntos, es muy importante en la Iglesia, porque la vida de oración aumenta el fervor de los hermanos, aumenta el fervor porque compartiendo la oración juntos, también se fortalece nuestra fe. No importa el número que seamos, pero en Cristo hay misericordia abundante para todos. Estos que estaban sentados junto al camino estaban donde sabían que Jesús iba a pasar. Jesús iba a pasar por ese camino. Y también eso era importante, porque hay que estar donde sabemos que va a estar el Señor. Donde sabemos que la bendición del Señor va a estar. Podemos estar en otro lugar. Podemos irnos a donde el Señor no va a estar. Decimos, bueno, pero el Señor está en todas partes. Sí, pero en una manera diferente. Quiero decir, el Señor está en todas partes. La presencia del Señor está más fuerte en unos lugares que en otros. ¿O es que acaso el Señor no sabe lo que pasa en el infierno? Sí. Pero la presencia del Señor está con sus hijos, con su iglesia, donde sus hijos se reúnen. Los ciegos sabían que iba a pasar por allí y allí lo esperaron. Allí sabían que iba a haber bendición y allí fueron. Allí querían estar. Aprovecharon que Jesús fue a Jericó porque tampoco sabían si iba a volver a pasar. Y de hecho, si miramos las Escrituras, no volvió a pasar por Jericó. No hay referencias a que volviese a pasar por allí. Tenemos que aprovechar para orar al Señor y no dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Ya iré a orar, ya iré, ya después, ya me juntaré. A lo mejor después ya no hay un después. Ellos gritaron al Maestro. Clamaron a él con urgencia. Cuanto más les decían que se callasen, más gritaban. Mirad el pasaje. Dice, la multitud los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban con más fuerza. Nuestras oraciones clamando al Señor deben ser así, por nuestra necesidad. Quizás la gente nos va a decir, pero no le pidas más por eso, pero tú ya no ores más por eso, si el Señor ya lo sabe. Pero nosotros sabemos la necesidad que tenemos. Y nosotros tenemos la convicción de si tenemos que seguir orando por una cosa o no. A veces oramos por una cosa y se nos olvida. ¿No os ha pasado? Oramos por algo y dices, sí, ¿había orado yo por esto? Realmente no nos importaba por lo que estábamos orando. El Señor ama que le busquemos en la oración, que busquemos sus respuestas. Igual, ¿os acordáis que Jacob luchó con el ángel? Y Jacob le dijo al ángel, no te dejaré hasta que me bendigas. Esa es la actitud que Dios quiere en la oración. No te dejaré hasta que me bendigas. Pero si solamente se lo decimos de pasada, bueno, si quieres bendecirme y si no, pues lo que tú quieras. Y ya se me olvida y, ¿qué había pedido yo? ¿Qué era? ¿Lo quieres o no lo quieres? A veces hay un teólogo, Tyson, que dice que Dios a veces alarga nuestras preguntas porque quiere darnos respuestas para la eternidad. A veces estamos orando y orando y orando por cosas y decimos, no llega la respuesta. Porque en ese periodo de pregunta es un periodo de búsqueda. ¿Habéis visto esos dibujos animados que le ponen una zanahoria a la burra y va ahí? Mientras va buscando la zanahoria, va caminando y va avanzando en el camino. El Señor a veces, y salvando las distancias, de la burra digo,
en ese tiempo lo que vamos es caminando, avanzando en nuestro encuentro con Dios. Vamos avanzando, conociendo al Señor. Y en ese tiempo el Señor quiere darnos cosas que de otra manera no conoceríamos, no entenderíamos. El Señor tiene un propósito. Pero si en el tiempo decimos, pues no me lo da, pues bueno, pues a lo mejor no era tan importante. Dios tiene un porqué para demorar su respuesta. También los 2 ciegos son un ejemplo de humildad en la oración. Cuando le piden, le dicen, ten compasión. Ten compasión de nosotros. Seguro que eran pobres, porque sabéis que los discapacitados en la época que está narrado el Evangelio no tenían medios para subsistir. No había pensiones, no había nada. Pedían, ten compasión de nosotros. Y de hecho Jesús mismo les pregunta, ¿qué queréis que haga por vosotros? Ellos podían haberle dicho, pues danos dinero que podamos vivir. ¿No? Hay mucha gente que busca eso. Pues mira, yo ya me he acostumbrado a vivir con esta discapacidad, lo que quiero es comer. No, ellos, ten compasión de nosotros. Era lo que les decían. Y ahí hay humildad, porque no le piden oro ni plata. El Señor no necesita más explicaciones. Ten compasión de nosotros. ¿Os acordáis el ladrón que fue crucificado junto a Jesús? Le pidió, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Y ahí en eso ya le dejó al Señor hacer. Acuérdate de mí. Y el Señor podía haber dicho cualquier cosa. El Señor sabía. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Solamente le dijo un recuerdo. Ten un recuerdo.